Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Les habla el hermano Nelson Almazán y vamos a empezar este estudio bíblico con una oración. Padre Santo, Padre bendito, te pedimos, Padre, que todo lo que se hable sea para darte la gloria y la honra de ti. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre y que todo lo que se hable sea conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Y que este estudio, Señor, llegue para las personas que tenga que llegar. Siempre nuestro pedido es el Señor Jesucristo y que sea tu palabra hablando a las personas que nos están escuchando. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, amado Espíritu Santo. La gloria y la honra sea para ti, Señor Jesús. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, queridos hermanos, muy buenas noches. La paz del Señor esté con ustedes. Primeramente quiero agradecer por el apoyo brindado en este tiempo por pastores que nos han acompañado a nivel internacional y nos van a seguir acompañando. Este sábado estaremos hablando del nuevo orden mundial. Es muy importante hablar de estos temas. Bueno, tenemos un pastor invitado de la hermana República de Chile, ¿no? Nos estará acompañando un pastor también invitado que es un siervo del Señor, es alguien muy entregado a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a estar este sábado en el conversatorio, el nuevo orden mundial, que va a durar unos 3 sábados, unas 3 semanas, la disertación. Posteriormente vamos a estar también con otros invitados eh, que nos estarán apoyando también en el canal de YouTube. También quiero agradecer a todas las personas que están compartiendo estas prédicas porque es muy importante que la iglesia sepa la verdad. Entonces, muy agradecido a las personas que nos están ayudando a compartir este mensaje, pero sobre todo que todo lo que se haga sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. También estoy muy feliz, hemos llegado a los 100 suscriptores en el canal de YouTube. En Kauai estamos alrededor de 50 suscriptores. Bueno, y esto es muy importante también porque quiero agradecer a todos los que nos están suscribiendo al canal de YouTube de Nelson Almazán, estudios bíblicos online, que es para la edificación de la iglesia de Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, muy buenas noches, queridos hermanos, todos los que nos están escuchando, y también quiero decirles que, bueno, que estemos atentos a estos estudios. Bueno, a su nombre. Gloria. A su gloria. Más gloria. Para sus hijos. Victoria. Amén. Bueno, vamos a empezar, queridos hermanos. También ya se están enganchando los líderes. Bueno, vamos a empezar. Vamos a tratar de hablar sobre este tema muy importante. He visto la importancia de que se siga hablando de falsas doctrinas. Es muy importante recalcar y señalar, como dice en 1 Timoteo 1:3, que nada os enseñe, dice, ¿no? La palabra del Señor nos da un mandato, que es que no se enseñen diferentes doctrinas, como te mandé, oh querido, dice, vamos a 1 Timoteo 1:3 para repasar, que no se enseñe diferente doctrina como te rogué, dice, que te quedases en Efeso para que no se enseñe diferente doctrina. Entonces, esto es muy importante recalcar, queridos hermanos, además que estamos discerniendo las escrituras, no estamos entrando en un juicio a nadie. Personalmente yo no he hablado de ninguna iglesia, pero sí la palabra del Señor
nos habla que no debemos dejar que se enseñe diferente doctrina. 1 Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Ni presten atención. Aquí se usa la palabra en griego prosecho igual, que significa que tenemos que estar, nuestra mente tiene que estar alineada a las cosas del Señor, tenemos que pensar como dice la palabra del Señor y no debemos tomar, no debemos tomar atención o a falsas doctrinas, no presten atención. Más en Mateo 6, Mateo 6 habla sobre guardaos de los falsos profetas igual, ¿no? Mateo, vámonos a ir a Mateo 6. Eso es muy importante también. Vámonos a Mateo 6. Sí, Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Es muy importante, igual se usa la palabra prosecho. ¿No? Aquí a lo que quiero llegar es que en Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Aquí igual se usa la palabra guardaos, que se usa prosecho, y en el griego prosecho significa mantener la mente en la sana doctrina, ¿no? Y esto es muy importante. Se usa igual en este versículo bíblico, mantener la mente, guardaos. Mateo 6:1. Y Mateo 7:15 se usa otra vez la palabra prosecho, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En estos versículos dados, Mateo 6:1, Mateo 7:15, 1 Timoteo 1:3, se usa la palabra prosecho en el griego, que significa prestar atención, mantener la mente en las cosas del Señor. Eso es muy importante. Guardaos, ¿no? Que tenemos que tener la mente como en las cosas del Señor, ¿no? Y además en 1 Timoteo 1:3 nos hablará, como te mandé, que no enseñen diferente doctrina. Como les dije, estamos haciendo, o sea, un mandamiento es que no se enseñe diferente doctrina, ¿no? Esto es muy importante, hemos tocado en anteriores sesiones también. Quiero sumar también a Gálatas 1:8, que no se debe enseñar otro evangelio. Gálatas 1:8, 1:9. También que son tiempos de apostasía. 1 Juan 2:18. Después la solución nos habla, o sea, nos dice que son tiempos de apostasía y que esta apostasía tenía que salir de la misma iglesia, 1 Juan 2:18, pero ustedes tienen la unción que los guarda, habla del amado Espíritu Santo, la unción, 1 Juan 2:20, también habla de la unción, 1 Juan 2:27. También 2 Timoteo 4:1 nos hablará de falsas enseñanzas, falsas doctrinas. 1 Timoteo 4:1, 2 Timoteo 4:1, Judas solamente tiene un capítulo. Judas capítulo 1, versículo 3 nos habla que contendamos por la fe ardientemente. También nos habla de falsas doctrinas en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2 en adelante. Queridos hermanos, entonces es muy clara la palabra del Señor, muy clara la palabra del Señor, que tenemos que tener demasiado cuidado con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo es quien nos ha puesto como obispos, pastores,
¿no? Entonces, eso está también en Hechos. Bueno, son más cosas que se puede dar, queridos hermanos. Ustedes ya lo saben, hemos visto en anteriores sesiones. Y lo que estoy tratando de hacer es un feedback, una retroalimentación, para dejar claro que aquí no se está, aquí se está discerniendo las escrituras, se está entendiendo, se está estudiando las escrituras, como nos hablan también en Salmos capítulo 1, versículo 2. Estudiar, meditar de día y de noche en la ley, nos habla que debemos estudiar la palabra de Dios. Entonces, son cosas que ya hemos ido hablando, queridos hermanos, hemos ido analizando para que nosotros y todo el remanente seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, como nos dice la palabra del Señor, y que también otras personas procedan al arrepentimiento. El Señor está viendo, está esperando que las personas que nos están escuchando en el canal de YouTube también procedan al arrepentimiento. Eso está en 2 Pedro 3, 3:8. ¿No? Entonces es muy claro. Entonces, ya entendiendo todo eso, queridos hermanos, y además discerniendo las escrituras, como les decía, la palabra en griego de predicar es del griego diacrisis, predicar, o sea, discernir viene del griego diacrisis, que habíamos hablado también más antes, predicar viene del griego querigma. Entonces, todo esto y el análisis más aún lingüístico lingüístico en el griego, en el koiné, que se hace sobre la palabra del Señor, también se hace el análisis en el hebreo arameo. Es muy clara la palabra del Señor que procedamos todos al arrepentimiento, al cambio de pensamiento y de conducta, ¿no? Entonces es muy claro, queridos hermanos, creo que eso es muy, pero muy importante entender. Amén. 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 Lo que he tratado de hacer es hacer un feedback, una retroalimentación, que todo lo que hemos hablado, hemos avanzado, he tratado de hacerlo algo sintético, esté alojado en la memoria a largo plazo. Entonces, eso es muy importante. Siempre traten de hacer estos repasos para que pase a su memoria de largo plazo. Hoy, queridos hermanos, vamos a hablar de la gnosis. Los orígenes de la gnosis. Hemos estado hablando demasiado de lo que es la nueva era, el ecumenismo. En otros videos hemos estado denunciando que el ecumenismo es ocultismo y tú lo puedes encontrar en el canal de YouTube. ¿Por qué es ocultismo? El ecumenismo. Hemos hablado también de Manly P. Hall, que es lo que él dijo que él habló abiertamente de que tiene que existir una sola religión, ¿no? Están promoviendo, es más, la sinagoga de Satán, una sola religión. Entonces, todo eso se ha ido viendo, pero la base de la nueva era o de esta religión universal va a ser la gnosis. Amén. Amén. ¿Qué es gnosis para las personas que nos están viendo en el canal de YouTube? La gnosis, es una palabra en griego, si quiere llamarse así, griego clásico, no tanto griego koiné. El griego clásico es un griego más antiguo al griego koiné. Generalmente el griego clásico se usa en el estudio de diferentes filósofos. Entonces la gnosis es muy, muy antigua, y gnosis significa conocimiento, ¿no? Y señala que además es un sistema de creencias en el cual se señala que van a alcanzar la salvación los que tengan conocimiento, ¿no? Entonces eso es muy importante recalcarlo, es muy importante señalarlo. Además que esta gnosis ha sido como una semilla inculcada en diferentes religiones. De repente voy a tocar más adelante este tema. Lo que a mí me preocupa demasiado es el tiempo de repente, porque hablar de la gnosis y las diferentes religiones es algo muy ambuloso. Sin embargo, para hablar un poquito nada más de estos temas y tratar de
de por lo menos dar algo básico, podemos decir que la gnosis es también la base de muchas, no solamente de sistema, de estos sistemas religiosos a nivel mundial, no solamente es la base de la nueva era, no solamente es la base de la teosofía, también es la base, de muchas enseñanzas de sociedades secretas. Entonces, la gnosis es muy importante, es tan importante que muchas sociedades secretas simbolizan esta palabra gnosis con la palabra G. Entonces, ahí van a encontrar en muchos lugares esta letra, no palabra, letra, perdón, esta letra G, que va a simbolizar la gnosis ya inculcada en diferentes religiones, en diferentes filosofías, sobre todo la filosofía griega, y en sociedades secretas también. Entonces, eso es muy importante entenderlo. En la religión egipcia también está la palabra gnosis, ¿no? Entonces, esto es muy importante reflexionar. Por ejemplo, en el caso de en el hinduismo hay muchas religiones, demasiadas religiones. Sin embargo, cuando se habla del Kundalini, en este caso específico, cuando el Kundalini es un símbolo de una serpiente que supuestamente estaría en el tronco, detrás, se puede decir, en las vértebras, y ahí en las vértebras estaría el Kundalini, estaría la serpiente, ahí estaría ramificado en todo el cuerpo, y la ramificación o el símbolo de la Kundalini, que tiene que ver mucho con la gnosis, es pues la serpiente, ¿no? Y la palabra del Señor es bien clara cuando nos dice que la serpiente antigua es Satanás, ¿no? Es muy importante analizar esta parte porque la serpiente es adorada en muchos lugares, muchos lugares. Bajo este aspecto, en el caso del Kundalini, habla del tronco, donde ahí estaría esta serpiente, y cada uno tendría un Kundalini dentro. Eso es muy importante también. En el caso del budismo, Buda se sentó en el árbol Bo para alcanzar sabiduría, y este árbol Bo simboliza la serpiente, ¿no? Entonces, en el fondo, muchos ocultistas, ¿y por qué hablo ya del ocultismo? Porque el ocultismo, la parte del ocultismo que habla justamente de estas cosas es el neopaganismo. Va a hablar y va a señalar, pues, que en el fondo, a todas estas religiones que estoy mencionando, la hindú, el budismo y otras, en el fondo hay una doctrina secreta que debe ser revelada solamente a los iniciados y a los que han encontrado o han alcanzado la iluminación. Eso lo dice la misma Elena Petronila Blavatsky en su libro La Doctrina Secreta. Albert Pike también lo dice, demasiado habla sobre esto. Bueno, y en el caso, por ejemplo, del budismo, en el Buda dice que se sentó en el árbol de Bo, que significa la serpiente, para alcanzar la sabiduría. También, bueno, esta doctrina secreta de Blavatsky, que hasta el día de hoy se está hablando demasiado de esto. Por ejemplo, van desprestigiando la palabra satanismo o diablo. Ellos dicen que son más bien luciferinos porque han llegado a alcanzar la iluminación, y que más bien esta palabra satanama es algo que son mantras sagrados de la meditación kundalini, ¿no? Y eso es, o sea, ellos dicen que cuando quieren alcanzar una gnosis profunda y una meditación por medio de los mantras, pero esto hablando específicamente de kundalini, se habla de la palabra
Satanama. Y que Satanás no sería algo malo, sino más bien están hablando ellos en el fondo que ellos quieren alcanzar el conocimiento por medio de estas palabras. Como bien ellos dicen que en el sánscrito se habla también de la palabra Satanamasa, que significa, la palabra sa significa infinito, ta significa vida, en sí más significa vida o renacimiento. Entonces esta palabra Satanama en el Kundalini significa lo que quiere hacer el Kundalini dentro de nosotros. Son mantras, ¿no? Bueno, el sánscrito en sí es una lengua muy antigua, tanto que los libros Vedas, que son 4 libros Vedas, han sido escritos en el sánscrito, ¿no? Entonces, eso es muy importante hablar como una forma de introducción y que además estas tradiciones o estas fuerzas también están metidas en lo que es en la filosofía china también y japonesa. Cuando se habla, por ejemplo, del término chi, es la fuerza, la vida del Kundalini. El Tsi también se habla del Tsi, que es más a lo material lo que se habla en ese caso en la filosofía china, ¿no? Entonces, esto es muy importante reflexionar. ¿A qué quiero llegar? Para no enredarme ni analizar muchas cosas y al final no decir. Primer punto que ellos dicen, los ocultistas, los neopaganos y en sí la mayoría, va a señalar que la mayoría de las culturas han adorado a la serpiente. Lo segundo, que la serpiente más bien no es mala, sino más bien, dicen ellos, que ellos por medio de la serpiente se llega a alcanzar la sabiduría. Y que la Biblia habría tergiversado todo. Eso es el punto de vista de ellos. Es el punto de vista porque en su intento de querer hacer un análisis filosófico, ocultista y cientista, si quiere llamárselo así, o científico, lo que ha tratado de hacer es Elena Petronila Blavatsky, que por supuesto no lo ha logrado, tanto que lo ha René Guénon, que es otro ocultista, ha sacado libros en contra de Elena Petronila Blavatsky en su libro habla en contra de la teosofía, que esos libros están ya en internet para descargarlos. Pero ¿a qué quiero llegar? Que en el fondo toda esta, ellos los ocultistas quieren decir que se ha adorado a la serpiente y que más adelante debe adorarse a la serpiente, pero bajo la conceptualización de la doctrina gnóstica, que sería la base de la nueva era y del nuevo orden mundial. En este sentido, el nuevo orden mundial lo que va a buscar es que exista una sola religión a nivel internacional, y para esto se ha promovido lo que es el ecumenismo, la magia del caos, que en el fondo es la magia del caos. Se ha buscado el ecumenismo para la adoración a un solo hombre, que es el anticristo. Amén. 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 Se ha entendido que lo que estoy tratando de hacer es una forma de introducción en este sentido, de analizar estos temas, y eso es muy importante. Por ejemplo, también no me quiero olvidar de esta parte, que es la pasión. Hoy en día se está viendo mucho por la pasión por los ovnis. Es más, hay otros canales, estoy viendo muchos canales que están hablando demasiado de los ovnis, a nivel internacional me refiero. Y esto tiene que ver con el nuevo orden mundial. Porque estos supuestos extraterrestres están hablando de un nuevo orden mundial. Eso es interesante. Están hablando, estos supuestos ovnis, estos supuestos extraterrestres que han dejado mensajes y han dejado muchas cosas ahí, muchos mensajes,
están hablando supuestamente de una sola religión, de un nuevo orden mundial, donde deje de existir naciones y que exista una ciudadanía internacional. Bueno, eso se ha ido viendo muy claramente. Es por eso que, además, esos farsantes que se hacen llamar ufólogos, muchos de ellos, lo que están promoviendo es también la adoración a estos extraterrestres y hacerlos adorar como si fueran dioses, lo que es la religión de los raelianos, que tiene que ver también con la adoración o la conformación de una sola religión. Eso es parte del gnosticismo y de la nueva era también. Eso es muy importante, ¿no? Y han debido escuchar en diferentes medios de comunicación, en redes sociales, que han empezado a hablar justamente de estos temas, de los Anunnakis, que eran extraterrestres y que venía otro, y todo lo que era relacionado a los extraterrestres. Que Hitler tenía también conexiones con extraterrestres, bueno, muchas cosas. En el fondo no son extraterrestres, son demonios. Y esto es muy importante también señalar. Sin embargo, hoy en día estamos viendo una proliferación de sectas gnósticas, los Rosacruces también. Hay una proliferación de sectas gnósticas, pero demasiado. Hay mucha literatura gnóstica. Y esto es muy preocupante en este tiempo, porque la profecía bíblica también hablaba de falsas doctrinas. Hay una pasión por los ovnis. Se está hablando más de los ovnis y no estoy entrando, no quisiera entrar al debate de decir que existe o no existe extraterrestres. No estoy diciendo que no existe. Estoy diciendo que está siendo manipulada información para proliferar sectas gnósticas. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Entonces podemos señalar que la pasión por los ovnis es una canalización, o la ufología es una canalización para promover una nueva era. Y eso es muy, pero muy importante recalcarlo. La nueva era no es nada, más bien es la nueva era, ¿qué se entiende por nueva era? Una reactivación del gnosticismo. ¿Amén? Amén. Entonces, son dos doctrinas diferentes. Una doctrina, una sana doctrina que nos habla la palabra del Señor, que podemos alcanzar la salvación por creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y otra doctrina, que es, por supuesto, esta doctrina que es satánica, que es el gnosticismo, que te va a decir que solamente hay algunos elegidos para ser salvos, y los que van a ser salvos van a ser las personas que adquieran conocimiento. Ha llegado hasta tal punto el gnosticismo de señalar de razas superiores y razas inferiores, así como lo escuchan. En sí, Elena Petronila Blavatsky, que es ocultista, señala que hay una civilización o una raza superior que tendría que dominar a las otras razas. Y en este sentido habla de la raza aria. Interesante, porque Hitler también habló de la raza aria como una raza superior. Entonces, hay una parte esa parte de lo que les digo de Blavatsky y de Hitler, por supuesto que habla de razas superiores y de razas inferiores, que lamentablemente hasta el día de hoy se siguen manejando estos pensamientos. Aún tiene mucho sentido lo que se habla, la teoría de la evolución con estas razas superiores que deben superar a las razas inferiores. Y que bajo este aspecto, pues deben desaparecer las razas que no tienen fuerza, las razas inferiores, y que tienen que dominar las superiores. Y a eso se llama el darwinismo social, ¿no? Es ahí cuando dice que se debe despoblar debe haber una despoblación del mundo y que deben morir los débiles, ¿no? Entonces, hay un plan muy maquiavélico detrás de
doctrinas gnósticas donde hablan de algunos iniciados y que tienen que tener un linaje. Pero hay la sana doctrina, que es la palabra del Señor, donde nos dice en Gálatas 3:28 que ya no existe ni judío ni griego, ni más bien todos somos uno en Jesucristo. Y esto es muy hermoso, muy lindo, que hay una invitación para la salvación para todos. Para todos. Es una salvación que alcanza a todas las personas y que no es discriminatoria, sino porque dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, sino todos somos uno en Jesucristo. Entonces pone las bases de la doctrina bíblica muy hermoso, que todos somos hijos de Dios si aceptamos a Jesucristo y somos iguales. Pero hay otra falsa doctrina que es satánica, que estoy hablando del gnosticismo, que además es racista. Y esto hay que decirlo, que hay razas superiores y hay razas inferiores, y empiezan a hablar de eso de un punto de vista discriminatorio, y el gnosticismo es discriminación. Es discriminatorio hablar de estas falsas doctrinas, de estas enseñanzas gnósticas, que deberían ser prohibidas por las leyes, por supuesto, porque evidentemente son discriminatorias. En este sentido, queridos hermanos, lamentablemente el pensamiento hitleriano de Blavatsky, de Friedrich Nietzsche, que hablaba del superhombre, de un solo linaje, todo eso lamentablemente han adoptado muchas sectas gnósticas, y entre ellas los Illuminati sobre todo. Sobre todo los Illuminati tienen que tener un linaje para ellos, ¿no? Entonces esto es muy preocupante, y a partir de ahí de los Illuminati han ido proliferando y hablando de sus doctrinas racistas. Entonces quiero decir que el gnosticismo, su doctrina en sí es pero evidentemente racista. Solamente hay que leer a Blavatsky, donde dice que hay razas superiores e inferiores, y empieza a hacer una clasificación, ¿no? En su libro La Doctrina Secreta, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente es racista. Y esto hay que denunciar. Pero la palabra del Señor, no. En Gálatas 3, lo voy a buscar, Gálatas 3:28, para que lo leamos. Estoy introduciéndome al tema, queridos hermanos. Sé que de repente va a faltar tiempo, lo sé, pero es muy importante hablar de estos temas. Si alguien tuviera Gálatas 3:28, por favor, también lo estoy buscando. Gálatas 3:28, ya lo encontré. Gálatas 3:28 dice la palabra del Señor. Miren qué hermoso. Gálatas 3:28, aquí está. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muy hermoso. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, todo. La palabra del Señor nos dice que todos somos, cuando creemos en Jesucristo, somos hijos de Dios, y los que no han aceptado a Jesucristo son creación. Sí, es verdad, son creación, pero hay una invitación para aceptar a Jesucristo a todos, a todos, a todos. Pero el gnosticismo nos habla de iniciados, nos habla de linajes, y esto es muy preocupante. Y esto hay que denunciarlo también abiertamente, que deberían ser prohibidas estas doctrinas gnósticas. ¿Hasta ahí se entendió, queridos hermanos, como introducción? Amén. 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 Ahora, el gnosticismo, en el tiempo de Pablo ya existía el gnosticismo, de los apóstoles ya existía. En el tiempo de Jesús ya existía el gnosticismo. Y la gnosis representaba un desafío de tal magnitud, era un desafío de magnitud
de tergiversar la palabra del Señor. Han debido ver el evangelio de Judas. Hay otros evangelios gnósticos. Saben que los medios de comunicación generalmente quieren imponer una verdad que no es. Quieren imponer una mentira haciendo creer a la gente que es verdad. Han debido escuchar de los evangelios apócrifos. ¿Lo han escuchado, hermanos? ¿Escucharon los evangelios apócrifos? Donde dice que Jesús tenía a su esposa, donde el Salvador era Judas Iscariote, y que son evangelios ocultos, que se están dando recién a la luz. No, hermano. Eso es mentira del diablo. Además de estos evangelios apócrifos, que supuestamente son ocultos, que Jesús ha dejado un linaje, y a partir de ahí han promovido el libro hablan del Código Da Vinci, hasta han sacado una película, y empiezan a tergiversar, y en el fondo hablan que hay evangelios ocultos. Hermanos, no son evangelios apócrifos. Son evangelios, ni siquiera son falsificación de la palabra del Señor. Han falsificado. En el tiempo de Pablo, cuando estaba escribiendo, igual Lucas estaban escribiendo en ese tiempo, me refiero a los evangelios. El diablo es falsificador. Y los gnósticos, para confundir al pueblo del Señor, han empezado a hacer pasar escritos como si fuera de Pedro, Pablo. Y esos supuestos evangelios de Judas, de Tomás, son enseñanzas gnósticas. Nada más que eso. No son evangelios que no han salido, evangelios apócrifos que no existían. No, es una falsificación de Satanás. Satanás se ha opuesto para que la palabra del Señor lo podamos leer. Se ha opuesto. Tanto que en 1595 recién se ha canonizado el Apocalipsis. 1595. Queridos hermanos, no se dejen engañar hoy en día por los medios de comunicación que imponen, hacen ver una mentira como verdad. No son evangelios apócrifos, son escritos gnósticos. Y esto es muy claro. ¿Amén? Amén. A partir de estos escritos gnósticos, como Satanás es padre de mentira, han salido el Código Da Vinci, le han sacado libros, Tom Hanks, que está al servicio del gnosticismo, y la mayoría de Hollywood está al servicio del gnosticismo. Han sacado el libro,